buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco mucho a la doctora Lupita, ¿sí?, su invitación a este evento, a esta charla, conversatorio. Bueno, yo les voy a hablar a ustedes de el pensamiento complejo y la reforma educativa en el contexto de la crisis civilizatoria. Yo llegué a la complejidad desde las ciencias sociales y humanas, es decir, como mi formación, ¿no?, es dentro de la historiografía social. Dentro de este concepto de la historiografía social siempre se maneja la concepción holística, la concepción de la totalidad social, ¿sí? Incluso hay un lema de Engels, ¿no?, que dice que los árboles no te impidan ver el bosque, para decir el bosque es la totalidad y que pues tienes que partir de esa totalidad para iniciar una investigación. Pero bueno, o más contemporáneamente, pues se habla de un desarrollo o unos cambios sociales que están, digamos, muy presentes en el enfoque de la historiografía social. Este planteamiento es holístico, como les digo, y también, bueno, pues ha habido ¿qué se puede decir?, una tarea de estos investigadores por plantearnos que las ciencias sociales no deben estar dispersas, ¿sí?, y fragmentadas, porque también se ha dado una fragmentación dentro de las ciencias sociales, ¿no?, y que entonces es necesario hacer unos enfoques complejos, ¿sí?, más transdisciplinarios o interdisciplinarios entre pues los métodos y los conceptos de la historia, de la geografía, de la demografía, de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la economía y la ciencia política. De hecho, bueno, a la maestra Huyot hablaba de Norbert Elias, y Norbert Elias es uno de los principales promotores de esa integración entre, digamos, las estructuras sociales, psicogenéticas y sociogenéticas, ¿no?, hablando de la historia, la génesis de los procesos sociales, no solamente en términos de materiales, objetivos, sino también de las estructuras psico, ¿no?, de las formas de comportamiento, etcétera. Y entonces a partir de ahí, de ese enfoque, es que hablamos de comprender los procesos de cambio social y sobre todo los procesos de cambio social en la actualidad, ¿sí? Y bueno, estos autores, otro autor importante es Wallerstein, ¿no?, de donde yo voy a sacar este concepto de crisis civilizatoria. Y entonces este concepto de crisis civilizatoria nos dice Norbert Elias, en primer lugar, hay que reconocer que hay transiciones hacia formas de organización social cada vez más amplias y complejas. Pues porque hay movimientos, ¿no?, estructurales, ¿no?, que a veces son imperceptibles. Por ejemplo, lo que hablaba ahorita el doctor de los límites del crecimiento, ¿sí? Porque en verdad, ¿no?, en ese documento de Meadows, ¿no?, que es muy importante para las ciencias de la complejidad, se habla de que hay límites, el crecimiento demográfico y el crecimiento industrial. Y de hecho, digamos, como puntas de esta crisis civilizatoria, pues está el crecimiento industrial, que tiene que ver con esta cuestión del ambiente, de la naturaleza, del uso de los recursos de la naturaleza y del uso de los territorios, ¿sí?, y que hay un conflicto, hay una contradicción, una tensión muy fuerte entre ese desarrollo industrial, ¿sí?, y el desarrollo humano, el desarrollo social humano. Entonces, bueno, pues esto hace que haya estas transformaciones, ¿no?, en las formas de organización social que son cada vez más amplias y complejas. Entonces, dice, la crisis actual de la civilización, ¿no?, es un periodo de transición hacia formas de interacción global, ¿no?,
desborda los límites de los estados, naciones y de los continentes. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros hemos vivido como globalización. Hoy vivimos que las empresas transnacionales, ¿sí?, pues son globales, o sea, son transnacionales, ¿sí? Y entonces se genera la lógica de estas empresas transnacionales, es la integración de los intereses de esas empresas transnacionales con los intereses de los gobiernos nacionales, ¿sí? Entonces eso genera que muchas tensiones y contradicciones en los pueblos. Es un proceso dialéctico, es un proceso de tensión, es un proceso de contradicción, porque todos los procesos de cambio son contradictorios, son en esa tensión, ¿no? O sea, no van, una de las críticas que se hace a las ciencias sociales positivistas es que se ve como evolución, ¿no?, como una mera adaptación para el progreso. Y entonces, un aspecto central de la crisis civilizatoria es que la cultura moderna se pone en cuestión por estas tensiones tan fuertes. Entonces, bueno, en cuestión de progreso, pensábamos hace unos años que el desarrollo industrial, tecnológico per se, nos trae progreso, y sin embargo no nos trae progreso, ¿sí? Genera múltiples problemas sociales, de violencia, de falta de recursos, ¿no?, de agua, etcétera. Entonces, esta cuestión del crecimiento, progreso económico, ¿sí?, que se supone que es uno de los fundamentos del sistema, está en cuestionamiento de la ciencia social, ¿sí?, y también de la ciencia física, de las ciencias naturales, también está en cuestionamiento. Entonces, bueno, pues hay un debate por el conocimiento, ¿no? Entonces esa tensión también, la que me lleva a pensar que las ciencias de la complejidad son realmente una alternativa muy importante, ¿no?, que debe de introducirse en los estudios, ¿no?, de la educación, de las profesiones, de todas las profesiones, para poder dar respuesta a estos problemas actuales de la crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, tiene que ser, digamos, una nueva formación y, digamos, una nueva organización incluso de las instituciones, ¿no? Y bueno, pues una nueva forma de la pedagogía, una nueva forma de la educación que debe atravesar, digamos, a todas las instituciones, que una parte de la crisis civilizatoria es esa, que nosotros estamos en crisis institucional, también por eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque no sabemos muy bien, está lleno de incertidumbres, digamos que es un proceso de cambio civilizatorio lleno de incertidumbres, pero al mismo tiempo, ¿no?, como formulación de alternativas, ¿sí? Entonces, por eso, a mí me interesó mucho, una vez que entendí este concepto de la crisis civilizatoria, pues ver las alternativas, ¿no?, porque creo que ahí la educación y fundamentalmente las instituciones como esta, la pedagógica, pues podemos plantear muchos cambios, ¿no? ¿Sí? Muchas talleres, experiencias para hacer la respuesta, ¿no? Una de las respuestas, pues la intervención, ¿no? ¿Sí? ¿verdad? Entonces, ahora siempre estamos pensando en hacer talleres, en vincular el contexto social, ¿sí?, incluso el contexto de la naturaleza, de los barrios y de todo aquello, para que también se incluya en la educación, no solamente la matemática, la física, ¿no?, la literatura, sino que se incluya o que sea incluyente, ¿sí?, dentro de la problemática social y humana, porque a mí me parece fundamental hablar de la problemática social humana, ¿sí? Y entonces, bueno, pues a nosotros aquí en la pedagogía pues nos interesa eso, ¿no?, la problemática humana, cómo aprendemos los humanos, cómo estamos los humanos ahora planteando perspectivas de humanización y nuevas filosofías humanas, ¿no? Entonces, bueno, el paradigma comprensivo de sistemas históricos nos habla de la génesis, es decir, de los orígenes, ¿no? ¿Sí? De la historia. También nos marca las trayectorias y también nos marca las estructuras. O sea, hay estructuras que cambian. Ahorita
hay estructuras que están cambiando. Las estructuras a veces se dice, pues si tienes una casa, a ver, cambia la estructura, ¿no? ¿Sí? O sea, porque la estructura está en el fondo, entonces cambias por fuerita, ¿no? ¿Sí? Pero ya vimos con la ponencia de la profesora Mayra que pues es necesario cambiar, ¿no? De fondo, porque hay un problema grave, ¿no? De reproducción de la vida humana, porque como decía una astrónoma, dice, el planeta va a cambiar, le hagamos lo que hagamos, va a adaptar, va a hacer cosas, va a cambiar, ¿no? ¿Sí? ¿Va? O sea, a lo mejor se va a inundar, o a lo mejor se va a resecar, pero todo eso pues son cambios, ¿no? Pero la vida humana es la que está en peligro, está muy, muy fuerte digamos como la sustentabilidad, ¿no? ¿Sí? de la vida humana. Entonces, bueno, pues por eso, para que nosotros podamos partir de algo que está sucediendo, ¿no? Yo tomé este enfoque de la historiografía social para ver estos cambios de largo plazo y a gran escala, porque el cambio es global, ¿no? O sea, y es a largo plazo, o sea, no es de que ahorita voy a resolver el problema, ¿no? Sino es a largo plazo, y verlo así a largo plazo, pues nos lleva a tener constante vigilancia, ¿no? Epistemológica, científica, a ir afinando los datos, etcétera, en cuanto a los diferentes elementos que van interaccionando, por ejemplo, ¿no? Los procesos económicos, los procesos políticos, los procesos sociales y los procesos culturales, todos van interaccionando en redes, ¿no? Que es el planteamiento sistémico. Es decir, que tenemos que ver la crisis como sistémica. Digo, yo también, ¿cómo se puede decir? He abrevado de las enseñanzas del doctor, ¿no? En donde nos dice, el problema es sistémico, la crisis es sistémica. Es decir, la crisis de la violencia, como bien lo decía la profesora Pujol, ¿sí? Pues es no solamente de la escuela, ¿no? ¿Sí? Es del entorno social, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces hay entornos muy deprimidos. Y entonces, ¿por qué hay entornos deprimidos? ¿Cuáles son los factores que hacen los entornos deprimidos? ¿No? Para poder hacer, ¿no? Un dispositivo, ¿verdad? Que puedas ir moviendo aquí y ahí para decir, con ¿no? Se mueve esta parte, ¿sí? Y entonces, bueno, yo creo que eso para mí es la formulación de alternativas, ¿no? ¿Sí? Que está muy presente en los movimientos sociales. Y entonces, bueno, el enfoque es sistémico, pero histórico. Es sistémico por lo que ya vimos las redes, pero es histórico, es decir, habla de una génesis, ¿no? De como se dice, la historia del sistema, del entorno, de su historia global, de su historia general, ¿no? Y también, ¿no? Habla del final de la decadencia, de periodos de decadencia. Hoy estamos en un periodo de decadencia. Los economistas todos hablan de una acumulación trabada. Es decir, el sistema capitalista está trabado, ¿sí? Es decir, no hay crecimiento. Uno de los problemas que en nuestro país tenemos ahora que llegó Trump, ¿por qué llegó Trump? Porque Trump tiene esa idea nacionalista, ¿no? Nacionalista, más bien imperialista, ¿no? Nacionalista. Decir, no, pues ustedes váyanse y me quitan el trabajo, etcétera. Porque la economía gringa no ha crecido. Y lo que quiere hacer es, ¿no? Que crezca la economía, pero no va a crecer la economía, ¿no? Entonces, esa solución ya no es plausible. Y entonces vivimos un periodo incierto. Y allí, en esa circunstancia, se van dando formulaciones políticas y sociales erráticas, ¿no? Y entonces, bueno, pues sin control se puede decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta fase de transición nos lleva a rupturas, a incertidumbres, que yo creo que esas son las que nosotros tenemos que incidir en nuestra investigación, es decir, saber que hay rupturas,
saber que hay incertidumbres. Hoy en la mañana escuchaba un programa de radio sobre cómo se puede, trabajar con la violencia. Y lo primero que decía el entrevistado es que la violencia la tienes que reconocer, ¿no? No la tienes que difuminar, no, la tienes que reconocer. Y así nosotros también tenemos que reconocer que vivimos en un mundo en rupturas familiares, en rupturas barriales, en rupturas de metabolismo hombre-naturaleza, en rupturas varias, en rupturas, no sé, de los sistemas de trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Eso pues implica muchas cosas, ¿no? Porque cuando se rompe tu trabajo, se rompe tu ingreso. Y si se rompe tu ingreso, tienes problemas con tus hijos, con la familia, de reproducción, problemas de reproducción. Entonces, bueno, eso es muy importante. También hay que entender que estamos en las paradojas, porque en un mundo tan rico existe una gran miseria. Y esa gran miseria, como dice Pierre Bourdieu, no hace las pequeñas miserias, ¿no? ¿Sí? Hay una gran miseria y hay las pequeñas miserias, ¿no? Y hay gente dentro de toda la miseria todavía más en situación de miseria. Entonces, es una complejidad muy grande porque se rompe el tejido social, porque hay, digamos, como una depresión incluso, ¿no? O sea, a nivel psicológico, hay depresión social, hay un sufrimiento social, ¿no? Y bueno, entonces hay las grandes y erráticas oscilaciones políticas e intelectuales. No, pues que si vamos a lo posmoderno, no, que si vamos a lo moderno, que si nos regresamos, ¿no?, al nacionalismo, que si ahora vamos a la globalización, etcétera, ¿no? Ya no se sabe cómo, porque se ha perdido el control, ¿sí? Porque ya es evidente que no hay progreso. La idea del desarrollo y todo eso de desarrollismo y demás, pues no, ya está como limitado. Entonces esta crisis civilizatoria, ¿no?, pues es estructural, es sistémica, es de crecimiento y es de reproducción. Y entonces está el deterioro de las bases económicas, sociales y ambientales del sistema de poder mundial. Es muy importante hablar del sistema de poder mundial porque a mí me interesa mucho México y América Latina. Y a veces aplicamos, ¿no?, lo que es la crisis civilizatoria del mundo moderno, que se puede decir Europa, Estados Unidos y todos ellos, y nos olvidamos de nuestra región. De hecho, cuando se establecen las políticas, las reformas educativas, siempre está el parámetro, ¿no?, el parámetro de los modernos, ¿no?, ¿sí?, o de los posmodernos. Y no está el parámetro, no está el diagnóstico de nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues es muy importante saber que hay un sistema de poder mundial que tiene sus estructuras de poder, ¿no?, sus puntos de poder, en donde nosotros ocupamos un lugar, ¿sí? Y hay que saber muy bien qué lugar ocupamos ahí, en ese sistema de poder mundial. También hay que verlo como un sistema, ¿sí? No se puede ver nada más como el imperialismo, no, sino el sistema de poder mundial, ¿no? Y luego, pues la dinámica mundial de acumulación de capital corporativo transnacional genera miseria de pueblos y regiones enteras y una crisis de la reproducción de la vida humana y, bueno, pues eso hace que pues haya una crisis muy grande también ambiental o de la metabolismo del hombre naturaleza. Y que obviamente, ¿no?, hay muchas medidas de decir, es que no consumas esas cosas porque tenemos problemas de salud. No solamente es que tengamos problemas de la naturaleza, sino tenemos ya problemas de la salud. ¿Por qué? Porque comemos muchas cosas con dulce, muchas cosas químicas, ¿no? Y entonces ese es un problema civilizatorio, es un problema humano de la civilización. Y entonces sí es necesario información precisa de eso que te estás comiendo, a qué te lleva, ¿no? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, problemas nosotros de obesidad infantil, un alto índice de obesidad infantil, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo lo resolvemos? Pues que no les den galletitas, ¿no? Bueno, pues es que es educación, pero transformación de la mentalidad, como no puedes transformar la conducta si no transformas la mentalidad. Yo creo que allí es bastante complejo el asunto, ¿no?
Y entonces, pues se dice que este proceso, digamos, de crisis, ¿no? No solamente es un proceso, digamos, económico, político, social, macro, sino también es un proceso cultural, es un proceso también de civilización. Y entonces ahí es cuando uno dice, crisis civilizatoria, globalización, también podemos hacerlo un proceso de nueva civilización, ¿sí? Porque esa es la tarea. Yo pienso que la tarea de la filosofía, de la ciencia, de la educación, de toda la tarea es generar nueva civilización. Pero una vez reconociendo que estamos en una crisis de civilización. Entonces, pues por eso dice que estamos en una inflexión histórica en donde, ¿no?, tenemos que ir cambiando, variando, ¿no?, esa dinámica que hemos, digamos, en la que vivimos, que darnos cuenta de la dinámica en que vivimos, darnos cuenta, como diría Freire, darse cuenta, ¿no?, ¿sí?, de tu condición, darse cuenta, ¿no?, ¿sí? Y al darse cuenta, pues actuar. Es decir, no nada más darse cuenta, ya me di cuenta, ¿no?, ya expliqué. No, entonces ahora actuar, pero individuo, sociedad, individuo, colectivo, porque no es nada más de que yo soy el superhéroe, ¿no?, o la heroína, ¿no?, sino es en la colectividad, ¿no? Por eso decimos que todos esos problemas que son demográficos, urbanos, violencia, inseguridad, migraciones, problemas ecológicos de género religiosos, son la problemática de la civilización mundial. Ya les hablé del cuestionamiento de las, digamos, la complejidad, me parece importante, porque incide en las instituciones de educación, en el sentido de que se cuestionan los cánones positivistas de las ciencias sociales y los cánones de las ciencias físico-naturales, sobre todo su especialización y sus análisis mecánicos nomotéticos lineales, se puede decir eso de que no son relacionales, no son comprensivos, no son complejos, ¿no? Entonces, se cuestiona a las ciencias, se cuestiona a las ciencias, y al cuestionarse a las ciencias se empiezan nuevas búsquedas incluso con las nuevas tecnologías, porque un motor de todos estos cambios es la revolución técnico-científica, que nos va a permitir ampliar los horizontes de muchas cosas y de conocimiento del humano, de conocimiento de la sociedad, el conocimiento de los fenómenos físicos y naturales, ¿no? Y entonces eso nos va, también las ciencias de la informática nos permiten, ¿no?, hacer, ¿cómo se puede decir?, redes, ¿no?, o interacciones que no habríamos podido hacer si no existieran esos equipos, ¿no?, o esas técnicas, ¿no? Y bueno, eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Nueva revolución científico-técnica, nuevo sistema tecnoproductivo da lugar a una llamada sociedad postindustrial con la hegemonía tecnológica y nuevos saberes y competencias profesionales de la sociedad posmoderna, que se supone es una sociedad de la información y del conocimiento que debe llevar a una reforma educativa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, la reforma educativa se ha llamado modernización educativa y ha ido nada más en la línea de generar digamos, una cultura tecnológica, técnica, en todos los procesos escolares, ¿no? ¿Sí? Y en todos los procesos educativos, sean abiertos, sean cerrados, etcétera, imbuir la cultura tecnológica. Sin embargo, ¿no?, pues digamos, sí se hizo, digamos, con los diagnósticos y la planeación, porque al cambiar el sistema tecnoproductivo, pues cambia, ¿no?, el sistema, digamos, de formación de los trabajadores. Primer punto es que ese sistema, las empresas altamente tecnologizadas requieren un trabajador nuevo, con nuevas competencias, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Que use equipos, etcétera, ¿no? Entonces, eso se tiene que proveer y promover desde la escuela, ¿sí?, con estudiantes profesionales para esos campos, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues se trató de empatar esas demandas del nuevo sistema tecnoproductivo con, ¿no?, los cambios en las reformas educativas.
Sin embargo, pues se plantea ahora que debe ser más complejo todavía, ¿no? No solamente el técnico, sino el técnico humano, ¿no? El técnico consciente de la naturaleza, de su naturaleza y de la naturaleza, ¿no? Y entonces por eso aquí se ve, ¿no? En nuestro pensamiento complejo y reforma educativa, Morán plantea, ¿no? No solamente sistémico, sino complejo. O sea, complejo quiere decir que vamos a integrar, ¿no? ¿Sí? La transdisciplina, ¿sí? Nuevas epistemes y nuevos saberes, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos saberes? Por ejemplo, las ciencias de la tierra, la ecología, la historia, la prehistoria, todos esos son nuevos saberes, pero son transdisciplinarios, no son meramente disciplinarios. La ecología no es disciplinaria, no es la biología. La ecología es un planteamiento más complejo, más amplio, ¿no? ¿Sí? Y así, bueno, pues se va haciendo una nueva aleación que propone Edgar Morán entre las ciencias, ¿no? Las ciencias que se llamaban duras, ¿no? Y las ciencias humanas, pues sí, ¿no? Entre ciencia, técnica y humano. Ajá, ¿sí? ¿Por qué razón? Por ejemplo, una de las nuevas vertientes es la bioética, ¿no? O sea, hay tantos problemas del uso de la biología, ¿no? ¿Sí? La genética y demás, que requieren ética. Ajá. O sea, no es nada más saber ese saber, sino la ética, ¿no? Y entonces, en la formación debe ser la biología y la ética, ¿no? Y entonces es la ciencia y el humanismo, ¿sí? Porque todas tienen esa proyección, ¿no? Entonces, es digamos como un nuevo movimiento en donde se van a hacer intentos de vincular las ciencias con el humanismo, con las ciencias humanas, o con la filosofía, con el arte. Por ejemplo, en la educación hemos visto que las reformas educativas constantemente están inhibiendo el desarrollo de la creatividad, de las artes, digamos como de una serie de experiencias del ser humano, ¿sí? Que tienen que ver con su capacidad de creación, el arte, la música, la literatura, etcétera, porque esas no son útiles, ¿no? O sea, no son útiles a la productividad, dicen, ¿no? En cambio, pues con todos los problemas que hay, es muy importante introducir, ¿no? en el desarrollo humano, pues las artes, por ejemplo, para trabajar la violencia, ¿no? Para trabajar la violencia es muy importante desarrollar el arte, ¿no? El teatro, la música. Por ejemplo, se ha visto que niños que son que andan en la delincuencia, etcétera, si se genera un coro o un equipo, una banda, pues, ¿no? Hay posibilidades de salir, ¿no? Entonces, bueno, pues son dispositivos que hay que trabajar, ¿no? Se puede decir que son alternativas, ¿no? Entonces, hay que considerar al hombre como una totalidad sistémica, biopsicosocial, en donde están implicadas las ciencias, los procesos fisiológicos, los procesos genéticos y cognitivos, los procesos ecológicos, tecnológicos y sociológicos, y las humanidades, estudios del lenguaje, las artes, la filosofía y todo lo que contempla eso. Entonces, hacer un currículum integrado sería como una tarea, ¿no? Muy importante, en donde no solamente tendrían que estar los pedagogos, sino los pedagogos, los científicos, ¿sí? Todos aquellos interesados en el cambio, digamos, humano, el cambio social, ¿no? Bueno, ahí le voy a dejar.